A ver, ahí estamos, estoy grabando. Aviso un par de cositas y ahí lo vemos. Sí, sí, dale. ¿Cómo están? Bueno, comentarios. Ya está subido la parte de la cursada, cronogramas en el campus, el cronograma de lo que queda. En realidad lo armé desde esta semana, digamos, desde el lunes. ¿Sí? No es mucho lo que queda, son 3 semanas básicamente, después ya vienen los exámenes. Y si se fijan, les va a quedar que tienen, que básicamente los temas que van a entrar, por lo menos para el parcial, después veo si agrego algo para el final, está la clase 22, que es la que no está subida todavía. O sea, que tienen para ver la clase 20, que es la que tenían del lunes, la clase 21 la van a tener para ver el lunes que viene, y después creo que el jueves sería la clase 22. ¿Sí? Que es sería la última clase de todo el tema de procesos ARMA. ¿Sí? ARMA y ARIMA en realidad, porque lo que vamos a ver son los modelos ARIMA, que son una generalización de los ARMA. ¿Sí? Que todo eso vamos a tener las clases correspondientes de consultas y después el miércoles de la semana del parcial habría una clase de repaso y el jueves primero el parcial. O sea, este cronograma van a ver, esos son los temas que entran. Los parciales, seguramente durante el fin de semana les voy a estar mandando las notas. ¿Sí? O sea, todavía no los terminé. Y no me acuerdo si había algo más parecido. Bueno, si me acuerdo, o ahora les digo, o cualquier cosa ahora me preguntan. Ahora una compañera tiene acá una pregunta de simulación y después la clase de hoy en principio sería para, bueno, sí, repasar lo que haya quedado de simulación y clase 19, ¿sí? La introducción a las series de tiempo que corresponde a la práctica. A ver, ya me perdí. ¿6 puede ser? Sí, 6, ¿no? Práctica 6, exacto. ¿Sí? Mañana tenemos la primera clase de procesos ARMA, que sería de la clase correspondiente a la teórica del lunes. O sea, mañana hay práctica de vuelta, pero de lo que sigue. Decime de la pregunta esta de simulación. Bueno, mira, es con respecto al ejercicio 2 que estuvimos viendo la otra vez en clase, que a mí me pide la distribución de x2, ¿no? Bueno, me pasa lo siguiente, yo cuando lo arranqué, lo pensé de una manera diferente porque dije lo siguiente, bueno, a mí me interesa x2, no me interesa ni x0 ni x1, entonces por una cuestión de rapidez de programación, de lo que tarde el sistema en responderme, dije, bueno, en vez de hacer una matriz de 3 por 100.000, voy a hacer un vector de 1 por 100.000. Está A bien. lo cual empecé a intentar y nada, dentro de todo llegué a algo muy lógico y me di cuenta que revisando clases de años pasados de pregunta, re psicópata mal, pero bueno, no importa, No, no, me di... yo siempre les digo que si quieren, o sea, que están subidas las clases todas las del año pasado, que básicamente son ya 3 cursadas, porque son las del primer cuatrimestre, las del segundo y las del curso de verano también. Están, si quieren, véanlas, lo que pasa es que no les voy a decir vea, porque bueno, tampoco digo, el día tiene 24 horas, sí, no todo el mundo va a poder, pero nadie drama, pueden verlas y probablemente sí se encuentren con cosas que por ahí no dije en la clase de ustedes. Decime. Claro, sí, sí, por eso, porque a mí me sonaba como muy raro que no lo hayamos visto así, y dije, no, bueno, tal vez en los años anteriores lo hizo. Cuestión que sí, lo hiciste, y yo te recuerdo porque pasó esto en la clase esta que diste. Vos lo pensaste de la misma manera que lo pensé yo, haciendo un vector de 1 por 100.000, genial. Pero llegaste al mismo problema que es el que llegué yo. Es así, yo lo que hice es una función for dentro de un if. O sea, cargué lo del un if, armé un for con dos if repitiéndose cada 2 veces. No sé si te acordás, pero era la repetición de 2 veces de la por Hiciste, partes. o sea, hiciste el if dentro del for 2 veces, como hicimos el otro día, digamos. Claro, exacto, sí. Bueno, lo hice así e incluso probé no meter un for, sino hacer dos if. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo estoy intentando entender cuál es el problema porque a mí me gusta esa forma, me gusta mucho más que haciéndolo con la matriz. Sí. Lo que pasa es que me termina dando lo mismo que vos. O sea, a mí el P2 me tenía que dar 0,65, 0,35, bueno, me da 0,80, 0,20 o una cosa así. Había Cuestión un que error nada en que esa ver. clase igual, ¿no? Que alguien después se dio cuenta, me parece. Sí, yo vi la del día siguiente y no lo decía lo del error. Pero bueno, conozco un chico que la hizo el cuatri pasado, de última le pregunto, Sí. pero mi duda era la siguiente. O sea, yo vi el desarrollo y era muy parecido al mío, pero a la vez también hay algo que me hacía ruido. Yo sentía que estaba como que muy poco dependiente de la función por partes. ¿Qué quiero decir con esto? Como que después probé a hacer cada parte del for, cada parte del if por separado y me di cuenta que en realidad no había mucha dependencia
en la parte que era por partes, ¿no? O sea, por eso me da 0,80 y 0,10, porque no me la tomaba bien. Mira, creo que lo que había pasado era que yo había hecho copy-paste y cuando haces eso es una invitación al fracaso. O sea, tenés que fijarte bien si todo lo que tenías que cambiar lo cambiaste. Y creo que algo me había faltado cambiar. Yo ahora no, si querés después pasame cuál es el link y vemos, y después lo miro a ver cuál es el código. Pero yo creo que había cambiado, había algo que cuando copié y pegué, no cambié algo que tenía que cambiar. Creo que eso es lo que había pasado. Pero, Ah, dale, está bien, pero me si fijo, querés, sí, o sí. sea, si querés probar a hacerlo con un lo importante acá es que vos, digamos, en la matriz, al tener los tres lugares, vos completabas el X0, después, en base a lo que decía la fila 1, calculabas el X1, que lo guardabas en la fila 2, y en base a la fila 2 calculabas el X3, que lo guardabas en la fila 3. Acá lo que vas a tener que ir haciendo es tener un valor que lo vas a ir como reemplazando, ¿no? Como vos tenés un X, que le guardás un, qué sé yo, que era con uniforme, ya no, ni me acuerdo. Sí, sí, unif Bueno, 1, R unif 1. o sea, un X, básicamente en realidad vas a tener que generar un U uniforme, ¿sí? Y hago el algoritmo, ¿no? El R, digamos. Después, después vas a hacer el if para generar del if de qué te va a salir un X. ¿Sí? Que va a ser el X0. ¿Ok? Sí, Después sí, perfecto, sí. y después vas a tener si querés, o el if dentro del for, ¿sí? Que te van generando los valores siguientes, o si querés los if. Pero básicamente lo que vas a tener que hacer es generar un nuevo X en base al X anterior. Y lo vas a tener como que sobreescribir. Eso es el detalle Claro, importante, que tenés que ir bien. sobreescribiendo el valor de X. Si no vas a hacer toda la matriz. Perfecto, está bien. Entonces, lo que yo hice mal tal vez es no fijarme no en la clase siguiente, sino en la otra, porque tal vez sí lo dicen. La reviso bien, si no lo llego a ver te molesto, pero ahora que me decís que debe ser algo del copy-paste, me voy a fijar bien, Fíjate si porque tal cuando vez... copié no me faltó cambiar en algún lugar algo. Sí, porque yo creo que usé el mismo como Dale. que yo tomé el mismo if que usé para generar el X0, y que ese se genera con las probabilidades de la distribución inicial. Como que lo copié y lo pegué para generar después el if de la recurrencia de las condicionales. Y creo que ahí había pifiado en algo que me olvidé de reemplazar algo. Pero revisá esa parte y si no cualquier cosa me decís. Dale, perfecto. ¿Sí? Sí, sí, si yo te problema te digo. ¿Y te puedo hacer una pregunta más muy corta? Sí, O sea, muy no es de corta, un lo tema que en mi particular. compañero preguntaba. Estamos hablando de Sí. una clase de otro cuatrimestre, donde vimos también temas de simulación. ¿Sí? Después, cualquier cosa pregunten, avisen de qué clase es por si alguien la quiere mirar. Decime, ¿qué más? Sí, esto es más que nada por una cuestión del tiempo de parcial, porque a mí por lo menos me tarda R, o sea, tardo yo porque soy Ujú. malísima. Entonces quería saber, del primer tema que vimos, lo de cadenas de Markov en tiempo continuo, si vos me tomás un modelo de Erlang o el de Julie Furrion, bueno, perdón, no Sí. sé cómo se pronuncia, Euler leyendo Furry, el creo número, que. Mira. sí, algo así. O sea, viste que llegás mediante el sistema de ecuaciones en diferencia y demás, llegás a una expresión a partir de la cual vos sacás las probabilidades y demás. Quería preguntarte si a vos te interesa que te pongamos el proceso de las ecuaciones en diferencia y la solución para No, que no, eso no, nos a vaya ver, de la... en principio el resultado teórico de que en tal proceso la distribución de las X, de la distribución de XT es tal, lo tomamos como dado. Si el ejercicio puntualmente pide que escriban las ecuaciones, escriban las ecuaciones. Fíjense que esas demostraciones yo no las di de cómo se llega. O sea, les digo, bueno, a partir de las ecuaciones, el planteo de las ecuaciones, sépanlo. Si no lo pido, no hace falta que lo pongan. Podría ser un parte del ejercicio, como en algún ejercicio de la guía esa, que es escribir las ecuaciones, el sistema de ecuaciones diferenciales en diferencias correspondientes. Que se arma mirando la matriz Q, básicamente. ¿Sí? O sea, puede No, no, ser, pero pero eso si no se toma no, como dado, si no se toma como dado, se sabe, la distribución de XT es una binomial negativa tanto tanto, listo. Se hacen las cuentas y ya está. claro, o sea, perdón, creo que encima me respondiste algo más. Lo de la Q no hace falta que haga las ecuaciones. Claro, la Q la tomamos como dada porque la Q en realidad ¿de dónde sale? La Q sale de cómo son las tasas de nacimiento y las tasas de muerte. ¿Sí? Si el proceso es un proceso, yo ahora no me acuerdo cuál, la verdad es como que todavía no me los aprendí de memoria. Tengo el apunte, pero no me los aprendí. Pero si el proceso es un proceso que tiene tasa de nacimiento lineal, ¿sí? O sea, algo por K, lambda por K, tasa de nacimiento lineal y
y es proceso de nacimiento puro, es decir, que los mu sub k son 0, tu matriz Q, ¿cómo es? Bueno, acá el segundo elemento va a ser lambda 0, o sea que es 0. ¿Sí? Y por lo tanto este también es 0 y son todos 0. Después acá vas a tener mu1, que es 0. Acá, salteando mu1, vas a tener lambda 1, que es lambda. Y entonces acá vas a tener menos lambda y todo lo demás 0. Después vas a tener 0, mu2, que también es 0. Me salteo 1, acá vas a tener lambda 2, que es 2 lambda. No, 2 lambda. Entonces este va a ser menos 2 lambda. Por ejemplo, digo, o sea, sabiendo cómo son, sabiendo que en la matriz Q lo que te aparecen son, abajo de la diagonal, las tasas de nacimiento, lambda 0, lambda 1, lambda 2. Arriba de la diagonal, las tasas de muerte, mu1, mu2, etc. Y en la diagonal, lo que haga falta para que las subcolumnas sumen 0, vos sabiendo cómo son las tasas de nacimiento y muerte que corresponden, ya podés escribir una matriz Q. ¿Sí? A partir de esa matriz Q, vos podés plantear las ecuaciones diferenciales e indiferenciales. Sí, mi pregunta iba más orientada, no esto de la Q, menos mal que me dijiste porque yo estaba yendo al parcial a hacer todo lo de los sistemas, sino es muy puntual. ¿Viste en el Julie Furry, o perdón si lo pronuncio mal, no sé cómo se pronuncia, que vos sacás la distribución de probabilidad y te queda que es en parámetro R, que o sea, la X0, y no me acuerdo cuál otro, perdón, pero, o sea, estoy medio olvidada. Bueno, vos llegás a esa distribución a partir de la resolución de las ecuaciones diferenciales. Sí, pero fíjate, entonces yo no existen sabía. las cuentas. Eso, el único caso que les hice es el de Poisson, que sería el de nacimiento puro con tasa constante. Claro, a vos no te importa dónde sale, te importa ver que lo sabemos y lo damos como dado. Sí, o sea, como yo les hice un ejemplo que también es del más sencillo, porque algunas de las ecuaciones son medio difíciles de resolver. Y no es un tema que hayamos estudiado resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales y diferencias. ¿Sí? Para algunas sale fácil, para otras es más complicado. Entonces, yo como para que se queden con la idea, lo que les hice sí fue, para el caso de Poisson, que es un caso particular de esto, ¿sí? Porque es con tasa de nacimiento constante y es el proceso de nacimiento puro, vimos cómo quedan las ecuaciones y vimos que efectivamente, si bien no hice todos los pasos, pero vimos que efectivamente de ahí uno puede deducir la distribución de la variable xt, resolviendo el sistema de ecuaciones diferenciales y diferencias. Después la generalización es, bueno, en general cuando hay nacimiento y muerte, la matriz Q tiene esta forma, las ecuaciones surgen a partir de esa matriz, el sistema de ecuaciones surge a partir de esa matriz, y después, a partir de ahí, básicamente uno, si logra resolver ese sistema, aparece la distribución. Y lo que les doy es directamente los resultados. Si a alguien le interesa ver la demostración, puede verlo en la bibliografía, ¿sí? Pero no lo voy a tomar eso porque tampoco lo di, de hecho. Pero, digamos, lo que quiero sí que tengan claro de eso es que, si uno plantea las ecuaciones diferenciales en diferencias y resuelve el sistema, es decir, ¿resuelvo qué? Recuerden cuál es la incógnita del sistema. Eran los P sub k de t. ¿Sí? Si yo encuentro los P sub k de t, ¿sí? O sea, resuelvo el sistema como los P sub k de t son la probabilidad de que xt sea igual a k, ¿qué estoy encontrando? Y esto es la función de probabilidad puntual de xt. O sea, que estoy encontrando la distribución de xt. ¿Sí? O sea, entiendan que ese es el procedimiento que involucra resolver ese sistema. Pero no hace falta que sepan resolver el sistema en cada uno de los casos, salvo el de Poisson, que es el único que vimos. Pero tampoco es que lo tienen que hacer a menos que lo pida, ¿sí? Claro, sí, esa era mi duda, porque si no, viste, el parcial duraba 10 horas. No, por eso a mí me llevó una hora de clase hacer la parte esa de que era Poisson. Sí, o sea, obviamente todo ese trabajo es para poder usar el resultado, ¿no? Así que sí. ¿Estamos? Mil gracias, Ale. De nada. Bueno, ¿algo más quedó pendiente de la clase anterior? ¿O anteriores? Hola, Alejandro. Sí, ¿qué tal? Yo te había pasado mi script de R por mail, no sé si lo pudiste ver. Ah, no lo vi. Pero sí lo recibí, ¿eh? Así que sí. Ah, ok. Prometo verlo. Ok. Prometo verlo. Cualquier cosa insistime, no me ofenda. Cualquier cosa meteme presión y lo veo. Martín creo que quiere preguntar algo ahí, por el chat. ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Todo bien. Yo tengo dudas de la práctica 6. Ok. O sea, de la S. ¿Para cuál es la 6? La nueva, la de hoy, digamos. Sí. Listo, perfecto. O sea, ¿alguien tiene algo más del anterior? Digo para cerrar. Si no, sí pasemos a desarrollo. A eso vinimos. A ver, tienen que abrir la 6. Ok. Bueno, práctica 6, sí, que son todos estos temas que son medio introductorios
a las series de tiempo. Decime, después digamos también si tienen dudas teóricas de esa clase, de la 19. Vos, contame, Martín. Sí, del punto 3 específicamente. Sí, ok. O sea, lo fui haciendo, lo fui planteando. Probé primero la igualdad que está en la sugerencia y después, por lo de ortogonalidad, Sí, también saqué que el último término de la esperanza es igual a cero, porque lo de I0 menos I, o sea, claro. el último paréntesis, digamos, es perteneciente a P, es un predictor. Espera que ponga un poquito entonces en claro de qué estamos hablando, porque si yo también me pongo en autos y el resto. Tenemos el ejercicio 3 que dice, tengo un espacio vectorial P, ¿sí? De predictores de I, ¿sí? Que pueden ser los ejemplos que estuvimos viendo o algún otro. Lo importante es que es un espacio vectorial. ¿Qué implica que es un espacio vectorial? Que si sumo dos predictores, lo que obtengo también es un predictor, y que si un predictor lo multiplico por una constante, lo que obtengo también es un predictor. ¿Sí? Eso sería la importancia de que tenga estructura de espacio vectorial. Pero es un conjunto de predictores. Puede ser los predictores constantes, predictores lineales, los predictores no lineales y no lineales, o cualquier otro que cualquier otro que tenga esa estructura. Probar que si para todo y sombrero, ¿sí? Si para todo y sombrero, para todo y sombrero perteneciente a P, es decir, para todo predictor, y 0 también perteneciente a P, ¿sí? Eso por ahí no lo dejé claro, también perteneciente a P, satisface esta condición, que es la condición de ortogonalidad, y sombrero menos y 0 sombrero por y sombrero igual a 0, es decir, si esto pasa independientemente de cuál sea el predictor I, entonces I0 es el estimador óptimo de I. I0 sombrero es óptimo. ¿Qué quiere decir óptimo? En sentido del error cuadrático medio, que es el que tiene menor error cuadrático medio. ¿Sí? Y lo que pide, ahí sugiere poner una igualdad. La igualdad es que el error cuadrático medio de I, el error cuadrático medio para predecir I del predictor I sombrero, se puede descomponer como el error cuadrático medio de I0 sombrero más el error cuadrático medio de, perdón, más la esperanza de I0 sombrero menos I sombrero al cuadrado, más un tercer término, que es 2 esperanza de I sombrero menos I0 sombrero, ¿qué lío? No, de I menos I0 sombrero por I sombrero menos I0 sombrero. Ok. Agotador. Luego usar la condición de ortogonalidad y el hecho de que P es un espacio vectorial. Entonces, lo primero que hay que probar es esta desigualdad. ¿Sí? ¿Cómo se prueba? Después les dejo para que hagan la cuenta, pero es una cuenta que hicimos varias veces. Si alguien tiene dudas, me dice. ¿Cómo la probaste la desigualdad? Sí, desarrollé el término completo de derecho y llegué a lo que vimos en clase, que era... eh, O sea, vos partiste de que esto es el error cuadrático medio de I sombrero para I, ¿y qué hiciste? no, en realidad creo que tomé el camino más complicado. Desarrollé toda la parte de derecha de esa igualdad que pusiste ahí. Ah, ok, hiciste todo esto y viste que era lo mismo. Sí, Está que bien, queda lo mismo. eso no está bien. Si no, la otra por ahí, más parecido a lo que hicimos otras veces, es resto y sumo y cero sombrero. O sea, esto es el error cuadrático medio, ¿no? Resto y sumo y sombrero y cero sombrero, acá adentro, desarrollo el cuadrado y por eso me aparecen esos tres términos. ¿Sí? Y el detalle, que es lo que hiciste después, porque dice usar la condición de ortogonalidad. ¿Sí? Estamos asumiendo que esto es cierto. ¿Sí? Que para cualquier estimador y sombrero, si hago esta cuenta con y cero sombrero, me da cero la esperanza. Esa es la condición de ortogonalidad. Entonces, ¿cómo la usaste? Que está bien, creo, lo que me estabas diciendo. Sí, o sea, el último término de 2 por esperanza de toda esa cosa adentro, tenés I sombrero 0 menos I sombrero, que como Acá. los dos son, digamos, sí, está Claro. al revés.
como lo pusiste vos. Pero espera que puse mal la condición de ortogonalidad, porque este es sin sombrero, ¿no? Esto es y menos y cero sombrero, o sea, la variable que quiero predecir menos el predictor que supuestamente es el óptimo, por cualquier otro predictor. Esa sería la cuenta. Sí, entonces acá tenés y menos y cero sombrero por algo, ¿sí? O sea, tengo como acá Y y ese, menos y cero sombrero por algo, pero ese algo, ¿qué pasa? también es un predictor. ¿Por ¿No qué? está mal copiado ese segundo algo? Dentro de la E, 2 por E, ¿Este? el último, sí, ese paréntesis me parece que está mal. Lo puse al revés, ¿no? Sí, Sí, sí. le cambié un signo, digamos. El argumento iba a funcionar igual, pero está mal la fórmula. Es así, es y cero sombrero menos y sombrero. Si no le cambio el signo. De todas maneras no va a pasar nada porque da cero, pero bueno, hay que ponerlo bien. Bien. Entonces, es verdad lo que vos decís. O sea, yo tengo y menos y cero sombrero, como acá, igual. Y acá tengo algo que es un predictor. Ahora lo discutimos, pero si esto es un predictor, esta esperanza cuánto da. Si es y menos y cero sombrero sobre algún predictor. Esa esperanza Da es cero. cero, Como ¿no? condición La de conclusión es esa, que ortogonalidad. todo esto da cero, y por lo tanto, el órgano cuadrático medio se puede escribir así, y ahora vemos qué implica eso. Ahora, en la pregunta que es un detallecito, ¿por qué y cero sombrero menos y sombrero es un predictor? Porque, o sea, los dos son predictores y la resta de eso. También. No, por lo de P es un espacio vectorial. Exactamente, sí, o sea, ahí es donde uso que P tiene que tener estructura de espacio vectorial, ¿sí? Porque para que al restar dos vectores, entre comillas, me quede otro vector. Es decir, para que al restar dos predictores, el resultado sea un predictor. ¿Se entiende? O sea, como estos pertenecen a P y P es un espacio vectorial, esto también es un predictor, que se lo llámenle I1 sombrero. Y entonces tengo I menos I0 sombrero por un predictor. Como estoy asumiendo que para cualquier predictor, sea el que sea, esta esperanza da cero, la conclusión es que esto da cero. Y entonces, el error cuadrático medio lo puedo escribir como esto más esto. ¿Ahí estamos? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Sí? Bueno, ¿cómo concluyo de ahí? Sí, hasta ahí todo bien. Y Bien. después, bueno, me quedé con ese término que no sé qué quiere decir, digamos. Claro, se supone que a partir de esto tengo que concluir que I0 es óptimo, que I0 sombrero es óptimo, es decir, que es el que tiene menor error cuadrático medio. O sea que para cualquier otro I sombrero, el error cuadrático medio de I0 es menor o igual. ¿Sí? O sea, yo quiero probar que esto es mayor o igual que el error cuadrático medio para I de I0 sombrero. ¿Y es cierto eso? O sea que todo esto es mayor o igual que esto. ¿Por qué es cierto eso? Porque si es el predictor óptimo, es el que menor cuadrático medio tiene. No, claro, pero vos querés concluir que es el predictor óptimo, ¿entiendes? O sea, es como el enunciado es si pasa esto, que ya lo usé en algún lado de la cuenta, entonces I0 es el óptimo. O sea, ¿qué es lo que quiero llegar a probar? Que el error, que para cualquier I, el error cuadrático medio de I, que sería esto, es mayor o igual que el error cuadrático medio de I sub 0. Ahora digo, mirando esto de acá, ¿es cierto que todo esto es mayor o igual? O sea, porque yo quiero llegar a concluir eso, pero ¿cómo justifico este paso? De que esto es mayor o igual a esto. Porque le estás sumando algo positivo. Exactamente. ¿Sí? Perdón, eso sería el término ese que está de más, digamos, la esperanza Sí. de todo eso, el cuadrado es como una varianza, digamos. Es No, en realidad es como una especie de medida de en cuánto difieren los dos predictores, sería. ¿Sí? Porque fíjate que estás restando el predictor y sombrero, porque fíjate que para tener una varianza tendrías que tener igual siempre, como que siempre la estructura es la misma, ¿no? Tipo la esperanza de una resta al cuadrado. Medio que cuando es error cuadrático medio, ¿vale? Siempre lo mismo, solo que van cambiando detallecitos. Para que sea una varianza, en algún lado tendrías que tener la esperanza de la otra variable. Para que sea un error cuadrático medio, tendrías que tener una variable que querés predecir y un predictor. Y acá simplemente es como que estás midiendo en cuánto difieren los predictores, digamos, de alguna manera. Sería algo así como la diferencia al cuadrado esperada del predictor.
Sí, si esto es muy grande, quiere decir que los dos predictores predicen muy diferentes. Si esto es muy chico, quiere decir que los dos predictores van a dar predicciones muy similares en promedio. Esa sería un poco la idea. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, 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 se entiende. Profe, una pregunta. Yo la verdad que no terminé de ver esta clase, tal vez es una burrada lo que pregunto, pero ¿por qué es mayor igual y no mayor estricto? A ver, primera cosa, algo que dijeron por eso un rato, el detalle es que esto es positivo, ¿no? O sea, esto es al cuadrado, le tomo la esperanza también al cuadrado. El detalle de esto es que esto es mayor o igual a 0, porque yo estoy considerando que y sombrero son todos los posibles predictores. ¿Sí? Y eso incluye no solamente que apareciera un predictor que tenga la misma, que tenga el mismo error cuadrático medio que I0, no puedo descartarlo, digamos. A lo mejor es falso, digamos, pero no puedo descartarlo en principio. Pero además, seguro que acá hay uno que sí, con el que sí me da 0. ¿Cuál? ¿Con cuál I0. predictor de ¿cómo? Claro, el I0 es uno de los predictores, entonces por eso es que pongo que es mayor o igual. Más allá que no puedo descartar que haya otros, ¿sí? Que también serían óptimos en ese caso, ¿sí? Porque si me dan lo mismo, también serían predictores óptimos. Habría que ver si de acá no se puede sacar que si hay un óptimo es único, la verdad que no estoy seguro. Habría que ponerse a jugar un poco con esto. A lo mejor después, si lo pienso y les digo, capaz que es único, pero de todas maneras, como I0 sombrero es uno de esos predictores, bueno, esto puede valer 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Así que bueno, como esto es mayor o igual a 0, todo esto es mayor o igual que este término. O sea, este término más algo, obviamente es mayor o igual que este término. Y eso prueba que el error cuántico medio de cualquier predictor es mayor o igual que el de I0 y por lo tanto I0 es óptimo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y de ese término cuál es el que puede ser 0 y 0? No. El que puede ser 0 es. Lo que puede dar 0 es toda la esperanza esta. Que básicamente sería como decir que con probabilidad 1 los dos predictores dan igual. Pero, ¿qué es eso? No, de hecho sí. De hecho, básicamente, esencialmente hay uno solo. ¿Sí? Esencialmente va a ser único el predictor óptimo. Porque para que sea óptimo, la esperanza de esta resta al cuadrado tiene que dar 0. Es decir que básicamente tienen que dar siempre igual. Sí, lo tienen que dar igual con probabilidad 1. Porque si para algún valor esto ya no vale, no son iguales, la esperanza ya me va a dar positiva. Así que Y eso no podés decir ya definitivamente que te va a dar 0 porque por lo del espacio vectorial, o sea, eso ya sabes que va a ser un predictor y a la vez por la propiedad de ortogonalidad, ¿no podés decir que es 0? a vos decís porque... no, porque en la propiedad de ortogonalidad vos necesitas la variable a predecir menos el predictor óptimo. Ah, no al ¿Entendés? revés. Ok, Claro, pero ok. acá lo que, fíjate que acá lo único que tenés son predictores. Acá lo que tenés es la variable i que vos querés predecir. Que no forma parte del espacio, en principio. ¿Sí? Es como, yo quiero Claro. predecir esta variable, que no está acá. O sea, estas son las que, en general, que pone uno en el conjunto de predictores, las cosas que uno puede observar. ¿Sí? Las cosas que uno va a poder observar. Entonces esos son mis predictores. Y me sirven para predecir el valor de otra variable que yo no puedo observar. ¿Se entiende? Que no forma parte de P. O sea, en términos prácticos, ¿qué considero dentro del conjunto de predictores? Todas aquellas cosas que puedo observar, cuyo valor puedo observar o calcular. ¿Sí? Y en general ahí, digamos, podría ser, pero en general el caso en donde esto tiene algún chiste es que la I no la puedo observar y por eso trato de predecirla. ¿Se entiende? No, claro, yo porque en el de abajo, por el que empezaste, viste, el Sí. 2 por E, no sé qué, nosotros, o sea, el que se te anula, el que es predictor, es I sombrerito de 0 menos I sombrerito, o sea, el segundo paréntesis es No, el que es predictor. lo que se anula es toda la esperanza. O sea, no, Claro, estas claro. restas no dan 0. Estas restas no dan 0. Son variables aleatorias que no necesariamente valen 0. Lo que sí, toda la esperanza de todo ese producto da 0. Pero no es que se anula la esperanza de esto o la esperanza de esto. Obvio, pero es porque tenés un predictor ahí adentro, por lo del predictor, lo del espacio vectorial. Es porque esto es un predictor y porque estoy asumiendo que se cumple esta propiedad. O sea, lo que estamos Claro, viendo es una herramienta para ver si un predictor es óptimo. ¿Se entiende? Una herramienta práctica para ver si un predictor es óptimo. ¿Y cuál sería? Chequear que cumple con esto. Claro, mi pregunta es, o sea, viste que en el segundo paréntesis es donde sí se te da lo del predictor. Bueno, Sí. es exactamente igual al que tenés en la esperanza, pero está elevado al cuadrado. No, ¿Por porque- qué no puede ser predictor ahí? Porque vos podés pensarlo así. Incluso puedo dar vuelta acá, ¿no? Para que me quede ordenado.
O sea, vos lo podrías escribir así, digamos. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Es re sutil, pero... Que una de las sí tiene sombrerito. Claro. ¿Sí? La propiedad de tonalidad acá es con la I. Con la I que quiero predecir. Acá no tengo la I que quiero predecir, tengo otra cosa. Está bien. Es por eso que no es lo mismo. O sea, si vos tenías eso, no se te anulaba. No, sí, se te anulaba directamente. Sí, si no tuviera esto, se anula. No, pero digo, en ese que se nos anuló la esperanza, si vos tenías eso que me... Ahí está, todos con sombrerito. ¿Sombrerito? Sí, claro, no daba. No sabías en principio. Exacto. Perfecto, gracias, Ale. De nada. ¿Se entiende eso? O sea, esto es, a ver, acá el ejercicio es probar esta propiedad. Porque dice la propiedad, si yo tengo un predictor que cumple esto, es decir, que para cualquier otro predictor esta cuenta me da 0, entonces es óptimo. Eso es lo que probamos acá. ¿Sí? Esto es una herramienta para probar que un estimador, que un predictor es óptimo de una manera más sencilla que calculando el error cuadrático medio. O sea, es como la herramienta, así como para ver que algo tiene mínima varianza, usamos la cota de Cramer-Rao. ¿Sí? Y vamos, bueno, si algo cumple con la cota de Cramer-Rao, otra cosa, bueno, acá es una propiedad para probar que un predictor es óptimo. ¿Sí? Eso es lo que probamos ahora. Que de hecho en el ejercicio que sigue, creo, les pide que prueben que tal cosa es óptima y entonces lo prueban con esto. ¿Se entiende? La idea de lo que Ale, probamos. ¿Sí? una pregunta, pasando en limpio, la I sin sombrerito y ni Sí. su índice sería el valor como verdadero, ¿no? El I sub Exacto. 0 con sombrerito sería un predictor y I sub nada con sombrerito, que sería un conjunto de predictores. Estoy medio No, confundida sería con eso. cualquier otro. A ver, todos los que sean I con sombrerito son predictores. Ok, Y solo que acá, digamos, en este caso, el I sombrerito 0 sería como uno en particular. Y sí, el I sombrerito me estaría representando a todos, porque la propiedad dice para todo I sombrero claro. perteneciente a P, entonces me está representando a todos los predictores. ¿Sí? Ok, O a cada uno de los predictores, digamos, no a todos juntos, sino a cada uno por separado. Y este es uno en particular que estoy diciendo, si este tiene esta propiedad, entonces si sí, esto pasa para cualquier predictor que le ponga acá, me pasa esto, entonces este es un predictor óptimo, de I. claro, ¿Ok? perfecto, ¿Se entiendo. entiende? Gracias. De nada. ¿Cómo está ahí? Sé que es medio. No sé si es el mismo ejemplo que puse en clase o no, pero para que tengan una idea de qué se usa esto. Piensen en la predicción, en la estimación. Uno dice estimación, pero es una predicción que uno hace de la actividad económica, medido con la variable que sea, PBI, Producto Bruto, no sé, de la variable que sea, digamos, la variable específica que uno ponga, cuando uno quiere estimar la actividad económica pero como eso lleva mucho tiempo, normalmente lo que se mide, lo que se hace es, se toma como variable proxy, se dice la recaudación, que es un dato que es mucho más inmediato de conseguir. Entonces, ¿cuál podría ser mi conjunto de predictores? Bueno, si X es la recaudación, mi conjunto de predictores básicamente serían todas las funciones no lineales, todas las funciones de X. ¿Sí? Es decir, pienso, cualquier cuenta que yo haga, como la X la puedo observar, pero la Y no todavía, digamos. Como la X la puedo observar, yo puedo tomar la X y cualquier cuenta que haga con la X es un posible predictor. ¿Sí? De todas esas cuentas, algunas no tienen sentido y algunas tal vez sí guardan una relación con esto. ¿Sí? Entonces lo que yo quiero encontrar es cuál es el predictor óptimo de todos esos para Y. ¿Sí? O también podría considerar solo los predictores lineales, por el motivo que sea. Entonces considero los predictores de la forma alfa más beta x con alfa y beta números reales. ¿Sí? Quiero de todos esos infinitos predictores, ¿quiénes están ahí? Que 2 más 5,2x, 0 más x más 1x, 3 menos x, cualquiera de esos está ahí adentro. Yo quiero elegir el valor de alfa y beta, digamos, que hacen que este predictor sea óptimo. ¿Sí? Es decir, que la diferencia entre esto y la variable que quiero medir sea la menor posible. ¿Se entiende? Te hago una pregunta. Sí, decime. Hay algo que todavía no entiendo muy bien. Y es, o sea, si vos ya tenés el modelo, ya sabes cómo es el modelo, Sí. la forma que tiene. No entiendo cuál sería la diferencia entre la I del modelo y el predictor. Es que la I, o sea, en general, vos pensás, llevado a un modelo lineal, por ejemplo, vos pensás que en un modelo lineal, el predictor es el alfa sombrero más beta sombrero por X. ¿Sí? Mientras que la I
es eso más un error. ¿Sí? Es decir, hay una diferencia, ¿sí?, entre lo que te da la X y lo que no te da la X, que es todo lo demás que va a poner el término de error. Ah, ok, ahí entendí mejor. La I Sí, sí, tiene, sí. está bien, toda esa influencia, porque, o sea, la actividad económica se puede explicar a través de la recaudación, o la recaudación, digamos, ¿influye en la actividad económica? Sí, o sea, pero seguramente hay otras cosas que hacen que, bueno, a ver, dicho de alguna manera, vos podés tener cierta recaudación, pero no siempre que midas esa recaudación quiere decir que hubo la misma actividad económica, porque hay otros factores que no se pueden medir con la recaudación. ¿Se entiende? Podés haber tenido una recaudación más alta no sé, porque, tipo, inexplicablemente la gente, los argentinos empezaron a evadir menos impuestos, por ejemplo, podría ser. ¿Sí? O al revés, que sería más esperable. Entonces, la recaudación puede haber aumentado por otras cosas, y entonces podemos decir, entonces seguro que hubo más actividad económica. No, hubo algún otro factor y eso va a parar acá. En un modelo lineal te estoy hablando, ¿no? ¿Se entiende la Claro, idea? claro. Sí, sí, Entonces, sí. no necesariamente va a dar lo mismo siempre, por más que vos tengas el mismo valor observado de esta variable. ¿Ok? Claro, o sea, el modelo es teórico, después ahí la realidad es otra cosa. O sea, vos tenés el modelo teórico que incluye digamos, el que tiene en cuenta el hecho de que para el mismo X no vas a obtener siempre el mismo Y. Y lo tiene en cuenta con este término. ¿Se entiende? Sí. Sí, perfecto. ¿Y por qué cuando hacemos los modelos, no incluimos el término error? Sí, eso es en el modelo teórico. Lo que pasa es que después en la práctica lo que uno hace es escribir el modelo estimado, que es este. Que es el que te va a servir para hacer las cuentas, porque justamente estos errores no se pueden observar. ¿Sí? Si los pudiera observar, yo podría predecir perfectamente ahí. ¿Sí? Todo esto que no estoy teniendo en cuenta, no lo estoy observando, y entonces, o sea, yo hago las cuentas con esto, pero sé que lo que obtengo no es el valor de Y, es una predicción del valor de Y. ¿Ok? O sea, en el modelo teórico uno lo escribe, cuando uno lo plantea en el modelo lineal se escribe que hay un término de error. O sea que eso después nunca lo observás. ¿Sí? ¿Y, y qué relación tendría entonces el error con el ruido blanco? Eh, Después vamos a ver cuando veamos los armas que ahí aparece que normalmente uno genera los valores de I en base a valores anteriores y el término que agrega justamente ese error, ese ruido, normalmente es un ruido blanco. Ahí en la clase de armas, no sé si ya la viste, pero ahí por ahí lo vas a entender un poquito. Un Sí, poquito sí, más. sí, o sea, es lo mismo el error con el ruido En blanco. esos, donde pasa que en esos modelos, ¿cuál es la diferencia en los armas? Que donde acá puse X, en general lo que tenés son valores anteriores de Y. Pero sí, es más o menos lo mismo. O sea, ocuparía ese lugar, el término de ruido blanco. Exacto. Perfecto, perfecto. Vamos. Bien. Bueno, a ver. ¿Hasta acá se entendió? El ejercicio 4 sí. Que es el que. Claro, es el que sigue. Que básicamente lo que vamos a hacer es uso de esta propiedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora tenemos como una herramienta para probar que algo es óptimo. ¿Sí? Para probar que algo es óptimo, si logramos probar esto, estamos. Entonces, dejo anotado esto. ¿Sí? La propiedad es si para todo y sombrero perteneciente al conjunto de predictores se cumple que la esperanza de I menos I óptimo, o supuestamente óptimo, ¿no? I cero, sombrero, por I sombrero es igual a 0, entonces I0 es óptimo. Esto es lo que probamos en el ejercicio 3, ¿no? Entonces estamos. Como lo probamos, así. Ahora. 4. Me dice que considere P0, P0, sí, P0, que es el conjunto de predictores constantes. O sea, que es el conjunto de todos los predictores de la forma A, con A perteneciente a R. ¿Sí? O sea, díganme un predictor que esté acá adentro. Yo tengo mi favorito, o por lo menos el que tiraría siempre. Esperen que no estoy mirando. 8, exactamente. ¿Sí? De hecho, seguro que es el óptimo. No, mentira. 8. 8 sería un predictor. ¿Sí?
5, que es el otro que también uso bastante, también sería un predictor. Pi sería un predictor. ¿Sí? Menos raíz de 2 más 7 sería un predictor. ¿Estamos de acuerdo? Se ve medio raro esto, pero digo, bueno, tengo que elegir un número. ¿Sí? Tengo que elegir un número para predecir ahí. Básicamente es un predictor en el que no estoy usando ninguna información de alguna variable externa, digamos. ¿Sí? A lo sumo estoy usando información de la distribución de I. Acá, la teoría detrás de esto es que la distribución de I es conocida. ¿Sí? O sea, más allá de que uno no conoce I en el sentido de que o I todavía no ocurrió, no se realizó y no tomó un valor, o si ese valor, o si I se realizó y ese valor ocurrió, yo todavía no lo conozco, pero estamos usando la idea de que la distribución de I sí la conozco. ¿Sí? Entonces, lo que me dice acá, el ejercicio es que pruebe que para este conjunto de predictores, el estimador óptimo es la esperanza de I. Por eso digo, tenemos que asumir que conocemos la distribución de I. ¿Sí? Si yo sé que la esperanza de I es 8, mi predicción óptima para I, sin mirar nada más, digamos, va a ser 8. ¿Se entiende la idea? Tiene algún sentido, ¿no? Digo, tengo una variable que su esperanza es 8. Hago lo que haya que hacer, digamos, realizo el experimento aleatorio para que se realice para que la variable tome un valor, y bueno, va a tomar un valor. Ahora, si ustedes tienen que arriesgar, antes de eso, sin mirar nada más, ¿qué valor van a arriesgar? Esta es la distribución de I. Y esa es la esperanza. ¿Qué valor voy a arriesgar? La esperanza, 8. Sí, si yo sé que la esperanza es 8 y no estoy mirando nada más, voy a decir, bueno, yo predigo que iba a ser 8. ¿Va a ser 8? Después no. Pero bueno, si digo 8 tengo más chances. Intuitivamente, ahora hacemos la cuenta y vemos que funciona, pero intuitivamente seguro tengo más chances de que caiga cerca de lo que yo predije que si digo, qué sé yo, menos 3. ¿Está claro? La idea de cómo funciona un proyector. Obviamente no tiene mucho, es muy básico, es muy introductorio, ¿sí? Es mucho más interesante la idea de un predictor lineal basado en otra variable o un predictor no lineal basado en otra variable, que en ese caso yo como estoy usando otra información para tratar de ver qué le pasa ahí. Pero bueno, si no, esto sería el caso en el que no tengo nada y tengo que arriesgo la esperanza. Esa sería la intuición por detrás. ¿Se entiende? Ahora hacemos la cuenta, pero ¿se entiende eso? ¿Vamos? Sí, bien. Bueno, veamos por qué es óptimo, por qué cumple con la definición de óptimo. ¿Qué queremos ver? Bueno, podríamos ver el error cuántico medio, etcétera, pero tenemos esto. ¿Sí? Si yo pruebo que poniendo en I0 sombrero la esperanza de I y poniendo en I sombrero, o sea, esto es esto, y poniendo en I sombrero cualquier otro predictor, es decir, cualquier cosa de esta forma, esa esperanza me da 0, entonces pruebe que I0 sombrero es óptimo. ¿Se entiende la cuenta que voy a hacer? Si yo acá meto cualquier predictor de todos los que estoy considerando acá, y acá meto I0 sombrero, es decir, la esperanza de I, si logro probar que esa cuenta da 0, ya probé que este es óptimo. ¿Se entiende? Entonces, veamos que I0 sombrero igual la esperanza de I es óptimo. O sea, veamos que cumple la condición de ortogonalidad. Vamos a abreviarnos un poco. ¿Sí? Si cumple la condición de ortogonalidad, es óptimo. Entonces, voy a poner la esperanza de I menos, ¿qué cosa? I0 sombrero. Que estoy proponiendo que sea la esperanza I. Que en sí es un número, ¿no? La esperanza, en este caso sería 8 en este ejemplo. Entonces, ahí tenemos I menos I0 sombrero. Y eso lo voy a multiplicar por un predictor cualquiera. ¿Qué forma tienen los predictores de acá? Y bueno, son una constante cualquiera. Así que pongamos A, si quieren. Hago esa cuenta. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué harían acá? Para calcular eso. ¿Distribuir A y separar la esperanza? Sí, distribuir ese por la esperanza o sacarla A también podría ser. Cualquiera de las dos va a estar bien. Yo voy a hacer eso para ser más rápido, pero el otro también está bien. Y distribuyo, entonces me queda la esperanza de
I menos la esperanza de I. Y cuando distribuyo la esperanza me queda A por la esperanza de I menos la esperanza de I. ¿Y qué pasa ahí? La esperanza de la esperanza es igual a la esperanza sola, Sí. Entonces Claro. se hace cero eso. Claro, la esperanza de la esperanza es la esperanza porque es una constante la esperanza. ¿Sí? Porque si la esperanza es de 8, la esperanza de 8 es 8. Así que, efectivamente, esto es la esperanza de I, por lo tanto está restada a 0. ¿Sí? Y ya por eso de 0 a 0. ¿Se da cuenta? ¿Se entiende? Entonces que probamos que este predictor cumple la condición de ortogonalidad, ¿sí? Entonces es óptimo. ¿Está claro? Sí, perfecto. Vamos. ¿Te das cuenta? ¿Se entendió, no? ¿Te lo quise? Sí. Buenísimo. Les cuento los otros ejemplos. A ver, creo que no están como ejercicios, pero no sé si alguno lo hizo en clase. Si el conjunto de predictores son los lineales, ¿sí? Los lineales basados en X, ¿sí? No sé, no me acuerdo cómo le puse, no sé si le puse así. Bueno, no importa. Son los lineales basados en una variable X, son es decir, los de la forma alfa más beta por X, con alfa y beta números reales. Básicamente lo que uno puede tratar de buscar es cuál es el alfa más beta X que cumple con la condición de ortogonalidad. ¿Sí? Es decir, que cumple con que la esperanza de I menos, llamémosle I0 y óptimo a 1 que es alfa sombrero más beta sombrero X, donde, o sea, es decir, o pongamos alfa 0, beta 0. Es decir, yo quiero encontrar alfa y beta, o sea, todos los estimadores van a ser de esta forma, ¿sí? 2 menos 5,3x, por ejemplo. Pero quiero encontrar el valor de alfa y de beta que me dan el predictor que es óptimo. Entonces yo quiero encontrar alfa 0 y beta 0 tales que esto, ¿sí? Por cualquier otro, predictor, esta esperanza me dé 0. Para todo predictor, es decir, para todo alfa y para todo beta. ¿Sí? Lo que se puede deducir, esto se varía paréntesis acá, ¿no? Lo que se puede deducir de ahí, hay que hacer la cuenta y hacer algún análisis, que alfa 0, a ver, que beta 0 es la covarianza entre x e y sobre la varianza de x, es como una versión análoga de la fórmula del estimador de mínimos cuadrados, y que alfa 0 es la esperanza de y menos beta 0 por la esperanza de x. Esa es lo que da la fórmula. ¿Sí? O también lo que pueden hacer, si quieren algo más fácil, un ejercicio más fácil, es chequear que si ponen estos valores acá, da 0. Tampoco digo que sea una cuenta ya pavada, pero es medio larga, pero que si pongo este valor, esto acá, y esto acá, toda esta cuenta da 0 para cualquier alfa y para cualquier beta. ¿Sí? Si chequeo eso, pruebo que efectivamente el predictor de esta forma, con estos valores de alfa 0 y beta 0, es el predictor óptimo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Te hago una pregunta. Ahí estás usando el método de mínimos cuadrados, ¿o no? Es como te terminan dando fórmulas análogas a las de... O sea, esto tiene una deducción, que es justamente probar para qué valores de alfa y beta, de alfa 0 y beta 0, esto vale para todo alfa y beta. Pero si te fijas, las fórmulas son una analogía de las de mínimos cuadrados. La diferencia es que acá lo que estás usando es la distribución de la variable y de la variable x, y en otro caso estás usando datos muestrales, ¿sí? Pero la fórmula del beta sombrero de mínimos cuadrados era una de las maneras de escribirlo, es que es la covarianza muestral, que a veces se pone así, la covarianza muestral de la x y la y sobre la varianza muestral de la x. ¿Sí? Es lo mismo, pero en versión probabilística, y acá es en versión muestra. ¿Se entiende? Claro, pero vos podés ajustar tus valores con cualquier otro modelo, ¿o no? Que no sea lineal. Claro, con cualquier otra fórmula. A ver, yo lo que estoy diciendo es, si tomo como predictores este conjunto, ¿sí? Que además es muy fácil chequear que es un espacio vectorial, eso está todo bien, el predictor óptimo es este. ¿Puedo pensar en otros predictores? Sí, tendré que ver, lo analizo en un contexto más amplio.
¿sí? También podría analizar los predictores de esta forma, ¿sí? Pero eso no es muy distinto, es como que acá, acá hay otra variable que es la variable x al cuadrado, o sea que va a dar todo igual, pero con x cuadrado. ¿Se entiende? Siguen siendo lineal en algún sentido, lineal en los parámetros se dice que es. ¿Se entiende? Claro, claro, sí, sí. De todas maneras, fíjense que acá yo no estoy usando datos, sino estoy usando las distribuciones de las variables, tanto de la x como de la y, y como la conjunta en realidad. Estoy usando esa información, o sea, es información probabilística. ¿Estamos? Sí. Y después el otro ejemplo que lo mencionamos en la clase teórica es qué pasa cuando considero todos, se le pone no lineal, pero incluye a los lineales, todos los predictores no lineales en x, es decir, todos los que son cualquier función de x, incluyendo las funciones lineales. ¿Sí? La única restricción acá para g es que sea lo que se llama una función medible, pero eso es un detalle recontra técnico, que no restringe nada en realidad. Entonces, cuando acá en vez de poner una función lineal de x, puedo poner cualquier cosa que involucre a x. ¿Cuál dijimos en clase? O sea, ¿cuál es la función? Yo tengo acá una. Yo acá tengo cualquier g de x, y esto en clase lo charlamos. ¿Cuál es la función de x? O sea, uno de estos en particular, que si yo pongo acá, siempre me da 0. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el predictor óptimo en este caso? ¿Se acuerdan? No sé si todos llegaron a ver la clase. Pero el La predictor... esperanza condicional. Exacto. Es la esperanza de y condicional a x. ¿Sí? Que eso es una variable, eso es una función de x. Lo que vimos es que la esperanza condicional es en sí misma una variable aleatoria porque es una cierta función de x. ¿Sí? Por si alguien no lo vio, la idea es esta. Si yo tengo que y condicional a x igual a algo, y condicionada a x igual a x chiquita, sigue una distribución exponencial, creo que es el ejemplo que vi en clase, de hecho, de parámetro x, o sea, de parámetro de lambda igual a x, ¿sí? La esperanza de y cuando x es x chiquitita, ¿cuánto da? Es una exponencial con lambda igual x chiquita. La exponencial, la esperanza es cuánto? 1 sobre lambda, ¿no? 1 sobre lambda, perfecto. O sea, en este caso sería 1 sobre x chiquita. Es decir, la esperanza de y, si yo sé que x vale 5, es un quinto. Si la esperanza de y, si yo sé que x vale 8, es un octavo. ¿Sí? Ahora, la esperanza de y condicional a x, no un valor de x, sino condicionada a la variable x, va a ser 1 sobre la variable x. ¿Sí? O sea que es una g de x, es una función de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se interpreta esa esperanza condicional? Bueno, que el día que x se realice y tome en valor, la esperanza de y va a ser 1 sobre ese valor. ¿Se entiende? Pero visto antes de que se realice la variable x, de que la x tome un valor, la esperanza de y es 1 sobre lo que termine valiendo x. Bueno, eso es una función de x y por lo tanto es una variable aleatoria. ¿Se entiende? La idea de por qué la esperanza condicional es una variable aleatoria. Y es una función de la variable a la que condicionó. ¿Sí? Así que bueno, si yo acá pongo la esperanza, se supone que si yo acá pongo la esperanza condicional, esto tiene que dar 0. ¿Sí? Y eso es cierto, ¿por qué? Porque si distribuyo y separo, acá sí tengo que distribuir, me queda la esperanza de y por g de x menos la esperanza de la esperanza de y condicional a x por... A ver, esperen. No, esta cuenta la hice en clase, ¿no? Sí, esta cuenta es más complicada y la hice en clase. Lo hice, ¿no? Después mírenlo bien y si no, mañana me la preguntan, pero se hace usando que esa esperanza que tengo ahí... O sea, yo quiero calcular esto. Y quiero probar que esta esperanza da 0. ¿Estamos?
Entonces lo que uso es que la esperanza de eso es lo mismo que condicionar a X y ahora tomar esperanza de vuelta. ¿Sí? O sea, esto es lo mismo que esto, porque la esperanza de la esperanza condicional es la esperanza de lo adentro. ¿Sí? Si yo condiciono acá de vuelta a X, la esperanza de esto condicionado a X, entonces esto llámenlo Z, ¿sí? ¿Qué tengo ahí? Tengo la esperanza de Z condicionado a X. Eso vimos por propiedad que es la esperanza de Z. O sea, la esperanza de todo esto, que es lo que quiero calcular. Y usando propiedades de la esperanza condicional, llegamos a probar que eso va a 0. Mírenla la demostración que está en la guía, está en la clase. Si tienen dudas, después mañana me la consultan. ¿Ok? Pero lo que se concluye de ahí, de que eso es 0, es que el estimador no lineal óptimo es la esperanza de I, basado en una variable o en un vector también, es la esperanza condicional de esa variable, de la I a esa variable. ¿Ok? Sí, Ale pregunta, ¿no? Perdón, yo la verdad no terminé de ver la clase. Sí, Entonces, por eso decía que si quieren, miren mañana cualquier cosa me consultan. Pero sí. Vale. La esperanza condicional de ZX es la esperanza de Z. Z, exactamente, sí. Es como, Perfecto. es como acá cuando yo te dije, bueno, la esperanza condicional de I sobre X es 1 sobre X. ¿Sí? Lo que me está diciendo esto es que la esperanza de I es igual a la esperanza de I, a la esperanza de I condicional a X. O sea que es sería la esperanza de 1 sobre X. Si vos calculas esa esperanza, tenés cuánto es la esperanza de I. ¿Sí? Esta es una propiedad que se usa mucho, porque se usa mucho para el lado que lo usé yo. Es decir, yo tengo esta G acá que no sé bien cómo sacármela de encima, pero si usara propiedades de la esperanza condicional, si tuviera condicionado a X, es mucho más fácil porque puedo usar propiedades. Bueno, listo, quiero tener condicionado a X, meto la X condicionando y agrego otra esperanza más afuera. Y a lo mejor con eso logro mejorar esto de acá adentro y después tomo al final la esperanza y sale. Que de hecho, si miran todo el desarrollo ese, es lo que termina pasando en este caso. O sea, es un truquito que se usa bastante. Eso de tengo una esperanza y no sé bien qué hacer, entonces condiciono algo que me sirve y le pongo otra esperanza más. ¿Ok? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, ¿algún otro el que tengan dudas? Los temas acá no eran tantos, eran estimadores, era teoría de la predicción, estimadores óptimos, esperanza condicional, con sus propiedades y todo, y bueno, y lo del principio que era la parte de ecuaciones en diferencias escritas con operadores forward y backward. Eso no sé si había alguna duda de eso también, díganme, y si no, alguno de los otros ejercicios. Cuenten ustedes. ¿Quieren ver alguno en particular? Perdón, no tiene mucho que ver, pero la guía de Arma y Arima está en versión preliminar. ¿Eso va a quedar así o...? No, le voy a agregar algo más. Ok. Pero por ahora, para lo que tienen que ver, mañana y la otra clase, con esos ejercicios les alcanza. Después le voy a agregar lo que le falta, pero si quieren empezar a practicar, igual con lo que está ahí tienen para la clase 21 y para la clase no, la que vieron el lunes es la 20, ¿no? Sí, la 19 es la de introducción a series de tiempo, la 20 es esto, de Arma y Arima. Ok, sí, entonces con lo que está ahí tienen para la 20 y parte de la 21. Y lo que falta de la 21 y la 22 es lo que tengo que subirles. Es más como de mirar grafiquitos y sacar conclusiones. ¿Sí? Pero para la 20 y primera parte de la 21 les diría, tienen ahí, es lo que está ahí en la guía. Ale, si nadie hace una pregunta de este tema. Ah, bueno, ahí preguntaron, no dije Bueno, nada. o sea, igual decime y hablamos del 6. No, era para preguntarte cómo viste los parciales. En general bien, pero bueno, es como que te diga que la esperanza es 8. O sea, en general bien, pero bueno, obviamente hay varianza también. Igual la realidad es que yo corrijo por ejercicio, porque me resulta más fácil. Es medio un bajón y más hacerlo virtual, digamos, porque no tengo los parciales así para moverse y todo, que la computadora en tableta y todo es un lío. Pero prefiero corregir, yo corrijo por ejercicio y no terminé todos.
Prefiero corregir por ejercicio porque es como que tengo más, como les voy poniendo acá, digamos, en cada ítem me voy poniendo bien, mal, regular, regular más, como que tengo el criterio más en mente, digamos, de bueno, los que hicieron esto, ¿qué les puse? Regular más. Entonces, así les queda más parejo después, porque si no, después me pasa que a alguien le puse regular por haber, no sé, por haber derivado mal y a otro le puse bien menos y no me gusta. Y menos en este contexto que las revisiones son complicadas y todo. Así que en realidad no voy corrigiendo por ejercicio, por eso tampoco tengo una visión integral de los exámenes. Pero bueno, después, No, obvio. después les iré contando. Igual después cualquier cosa, cuando los entregue, hablamos, hacemos comentarios generales y si hay dudas con la resolución de algo, lo vemos, hacemos una resolución. Bueno, acá Lourdes me pide el 6, creo. Sí, el 5 es el de la varianza condicional, que sale usando propiedades, prueben, y si no sale me preguntan. Y el 6 es el de tengo un proceso en el que quiero hacer predicción, ¿sí? Y quizás ya entraría, ya es, sin decirlo, es un ejemplo de un proceso AR1, ¿sí? Como para que veamos cómo se relaciona esto con lo que sigue. No sé si alguien llegó a ver la clase 20 ya, pero eso sería un caso muy particular de un proceso AR1. ¿Cuál es la filosofía detrás de esto? Tengo un proceso XT, T pertenece a Z, esto es el ejercicio 6, repito por si alguien no tiene claro. O sea, T es todos los enteros. Y el proceso verifica esto. XT es igual a 0,5 XT menos 1 más epsilon T. Donde epsilon es otro proceso, ¿sí? Otro proceso, donde los T también pertenecen a Z, y es ruido blanco. Ruido blanco dijimos que implica en particular dos cosas o tres. Lo importante acá para esto es que epsilon tiene esperanza 0 y todos tienen la misma varianza. Tres cosas en realidad, o cuatro. Todos tienen la misma varianza, vamos a llamarla sigma cuadrado de epsilon, ¿sí? Que es un número dado. Y que están incorrelacionados 2 a 2. Es decir, si tomo dos epsilons distintos, o sea, con un T y un S diferentes, la covarianza es 0, ¿sí? A veces se habla de ruido blanco fuerte cuando, además de suponer eso, directamente supongo independencia en vez de simplemente incorrelación y normalidad, ¿sí? Que acá ni hace falta. Fíjense que con esto yo no estoy, con esta información, yo no estoy volviendo a la clase 1 de procesos estocásticos, digo, a la primera clase después del repaso. Y la definición de la distribución de los procesos y la familia de funciones de distribución conjunta finita. Fíjense que yo no estoy definiendo con precisión cuál es el proceso. ¿Se entiende? Estoy dando como algunas características del proceso que para lo que voy a hacer me alcanzan. Pero en realidad hay diferentes procesos que cumplen con esto. Ya, para darle un ejemplo, si supongo que los epsilon son normales, contienen distribución normal, esto va a tener una forma. Si supongo que los epsilon son uniformes con el A y el B que es necesario para que se cumpla esto, voy a tener otro proceso diferente. O sea, no hay un único proceso que cumple esto, ¿sí? Digamos, no lo estoy definiendo en su totalidad, pero sí, con esta información, alcanza para los fines del ejercicio. ¿Sí? Lo digo como para integrar un poco todos los temas. Para que no se olviden que en el fondo estamos hablando de lo mismo que estábamos hablando en la práctica 1. ¿Ok? Bueno, yo tengo esa variable xt. O sea, tengo el proceso definido así. Y voy a considerar P, que es el conjunto de predictores lineales basados en x0, xt. x0, xt, o sea, es el conjunto de predictores de la forma beta 0 más beta, bueno, sería predictores lineales, a ver, ya saben lo que es un predictor lineal, ¿sí? O sea, sería algo más algo por x0, más algo por x1, más algo por x2, hasta más algo por xt. Y cualquier cosa que sea una función lineal, son lineales en x0, xt. ¿Sí? Cualquier cosa que sea una combinación lineal de estas cosas, es un posible predictor. Y me pide hallar el estimador óptimo de la variable xt más 1. ¿Qué es esta t grande? Un tiempo específico. Que podría ser t igual a t grande, podría ser 10. ¿Sí?
Entonces quiero, usando datos de x0 a x10, predecir x11. ¿Se entiende? ¿Cuál es el sentido de esto? Esa t grande, o ese 10 en este ejemplo, esa t grande lo pienso como el presente. ¿Sí? Yo tengo datos desde un momento hasta hoy. Y quiero usar esos datos para predecir lo que va a pasar mañana, y en los sucesivos ítems del ejercicio lo que va a pasar pasado mañana y lo que va a pasar después de eso, teniendo en cuenta que sé que el proceso tiene esta estructura. ¿Sí? O sea, no lo hago en el aire, sino lo hago teniendo en cuenta que el proceso cumple con esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Fíjese que si yo no tuviera ruido blanco, esto es lo que se llama un proceso determinístico. Yo conocido, dado un valor anterior, que en algún momento se hizo aleatorio, viene de algo aleatorio, ¿sí? Pero dado un valor anterior, el que sigue va a ser 0,5 por ese, y el que sigue va a ser 0,5 por ese, y el que sigue va a ser 0,5 por ese. Pero como tengo estos errores, eso me genera un ruido adicional, ¿sí? Que hace que la cosa fluctúe alrededor de cierto valor. ¿Ok? Entonces, teniendo la información hasta hoy, voy a predecir lo que pasa mañana. Esa es un poco la filosofía por detrás del ejercicio. ¿Se entiende? Y del tema este que es predicción en procesos ARMA en el fondo. ¿Ok? Entonces yo quiero encontrar el predictor óptimo de xt más 1. Es lo que me pide el ejercicio. ¿Sí? Quiero el xt más 1, vamos a ponerle la O arriba, para indicar óptimo. ¿Sí? O un asterisco, lo que quieran. Esta es mi pregunta. ¿Sí? Bueno. Entonces. Acá el ejercicio dice que es el conjunto de predictores lineales. Y no sé por qué puse eso. Ah, no, perdón. No dice lineales. Dice lineales y no lineales, ¿no? Sí. Me equivoqué. Dice lineales y no lineales. O sea que serían todos los g de x0 a xt. ¿Sí? Vamos a ver que de todas maneras el predictor que resulta es lineal. Pero está bien, porque los lineales también forman parte de esto. ¿Se entiende? Entonces, con toda la información, toda la teoría que tenemos por detrás, ¿quién va a ser el predictor óptimo de xt más 1 basado en x0 xt? A esto llamémoslo para abreviar x flecha. Sí, porque es un vector. ¿Sí? Si considero todas las funciones de ese vector, ¿cuál va a ser el predictor óptimo de esto? Ahí tengo que usar la teoría de todo lo que estuvimos charlando. La esperanza condicional. Exacto. ¿Sí? La teoría nos dice, bueno, si considero estos predictores, el predictor óptimo de cualquier cosa, de la variable, acá es xt más 1, pero yo podría decir z. No tenemos idea quién es z, pero no importa, digo. Yo podría decir z, bueno, será la esperanza condicional después de z dado eso. Después veré si tengo la información necesaria para responder eso, pero si hay una variable z, el predictor óptimo va a ser la esperanza de z dado x flecha, ¿sí? Dado el vector x. ¿Ok? Si lo que quiero es el predictor óptimo de xt más 1, va a ser la esperanza condicional de xt más 1 dado x flecha. ¿Ok? Eso por lo que ya vimos a nivel teórico. ¿Estamos? Recuerden que óptimo lo que va a implicar en este caso, lo que significa es mínimo error cuadrático medio. ¿Ok? Bueno, esperanza de xt más 1 dado x flecha. ¿Qué voy a usar acá porque de alguna manera voy a querer relacionar xt más 1 con estas cosas, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Reemplazas xt más 1 por 0,5 xt. Exacto. Sí. Y... sí. Bien, o sea, yo digo, bueno, como tengo esta relación, en particular si pongo t igual a t más 1, me queda que eso es 0,5 por xt más epsilon t más 1. O sea, tengo la esperanza de 0,5 xt más epsilon t más 1. T más 1 grande, ¿sí? Dado x flecha. ¿Sí? X flecha que contiene todo esto. ¿Sí? Acá tenemos que usar una propiedad más que no la mencioné. ¿Sí? Pero siempre que no tiene ruido blanco, además el ruido blanco no solo no están correlacionados entre ellos, sino que lo que se puede probar es que no están correlacionados con valores previos de las x. Es decir, la propiedad que tenemos es que la covarianza de epsilon t
con x t menos algo, t menos h, si h es mayor a 0, es decir, si es t menos algo realmente, esa covarianza siempre es 0. ¿Sí? Como esos errores, el esquemita creo, no sé si lo he hecho arreglar en algún momento, pero el esquemita sería así, yo tengo E1, E2, E3, este influye en X1, este influye en X2, este influye en X3, y además las X influyen unas a otras, con lo cual X3 sí está, X2 está influido por E2, va a estar influido por E1 a través de X1, va a estar influido por las anteriores a través de las X anteriores, pero lo que no está influido es por los que siguen. ¿Se entiende? X2 no está... Entonces, si quieren ponganlo como un supuesto, aunque en realidad de alguna manera se puede probar, que la covarianza, por ejemplo, entre E3 y X2, como el error está más adelante en el tiempo que la X, esa covarianza es 0. ¿Se entiende la idea? Eso después de la clase de arma queda mucho más claro. Sí, después lo hablamos bastante más y además lo usamos todo el tiempo en las cuentas, exactamente. Después la clase de armas más claro. Pero bueno, ahora lo necesito, por eso lo menciono. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué uso ahora? Propiedades de la esperanza condicional. ¿Ok? Por empezar, bueno, usar la linealidad. ¿Sí? Puedo separar la suma y sacar el 0,5, siempre condicionando a x, ¿no? O sea, me va a quedar la esperanza de... O sea, 0,5 por la esperanza de xt condicionado a x flecha, más la esperanza de epsilon t más 1 condicionado a x flecha. ¿Ok? Entonces, ¿qué me queda? Bueno, primero, esto. Yo puse... bueno, no, perdón, no necesito esto. O sea, no, para ver, sí. Sí lo necesito. ¿Por qué? De hecho, lo que supone no solo es correlacionado, sino directamente independiente, ¿sí? Es independencia en realidad lo que supongo. ¿Qué pasa? Epsilon t más 1 es independiente de todos estos, de todo lo que hay en x flecha, ¿no? ¿Sí? La propiedad que voy a usar ahí es esta, la esperanza, si y y x son independientes, entonces la esperanza ahí condicional a x, ¿qué es? La esperanza... Sí, la esperanza de y, no de la que le estoy calculando la esperanza. Bien. O sea que acá, como epsilon t más 1 está más adelante en el tiempo que todas estas, o sea, yo estoy condicionando a todas estas variables, ¿no? A x0, x1, xt, pero lo abrevio con esto. Como epsilon t más 1 es independiente de todas, o sea, es independiente de ese vector, entonces por independencia, esto me va a dar la esperanza de epsilon t más 1. ¿Ok? Directamente. Y acá, ¿qué me da la esperanza de xt condicionado a x flecha? Siendo que xt, dicho fácil, es parte de x flecha. Ahora lo formalizamos un poco, a ver qué propiedad estoy usando, pero intuitivamente, ¿qué les parece que va a dar? ¿No daría xt? Daría ¿O la esperanza de xt? Claro, da la variable xt, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo acá, formalmente? Estoy usando, bueno, no sé, no importa, después la copio de vuelta. Estoy usando esta propiedad. La propiedad que estoy usando es que la esperanza de cualquier función de x, ¿sí? Condicionada a x, es esa función de x. ¿Sí? O si quieren, x le ponemos flecha, total, es lo mismo. ¿Cuál es la g de x flecha que estoy usando acá? ¿Cuál es la g de x0 a xt que estoy usando? xt. xt. Eso es una función, imagínense, es como decir la función g de xy igual y. ¿Eso es una función de xy? Sí. Es constante en x, pero no importa, es una función igual. A cada par le asigna la segunda componente. Eso se llama proyección sobre la componente tanto. ¿Sí? Eso sería la proyección sobre la segunda componente. Esto es la proyección sobre, bueno, la última componente. Pero eso es una función. ¿Lo ven? Así que digamos, esta xt sería como una g de x flecha. Como tengo la esperanza de una g de x flecha, dado x flecha, ¿qué me queda? G de x flecha, o sea, me queda xt. ¿Se entiende? Fíjense que me queda no la esperanza, sino que me queda la variable.
¿Sí? ¿Por qué? Porque el predictor es una variable. ¿Sí? Lo que me dice esto es, bueno, el día que vos tengas el valor de xt, lo reemplazas acá. Después me falta terminar un pasito ahí, pero diga, el día que vos tengas el valor de xt, lo reemplazas ahí y te va a dar una predicción para xt más 1. Esa es la manera en la que funciona un predictor. ¿Sí? Y por eso lo pienso como variable aleatoria, porque todavía tal vez no se realizó. Bueno, ¿qué me falta hacer ahí nada más? Sacar la esperanza de ET más 1. La esperanza de epsilon t más 1, que por hipótesis es 0, porque esto vale para todo t, ¿no? Así que esto es 0, así que esto es 0,5 por xt. ¿Ok? En conclusión, el predictor óptimo de xt más 1 es xt. Digo, esto no es muy sorprendente teniendo en cuenta cómo es el modelo, ¿no? 0,5 xt menos 1 más epsilon t. ¿Ok? Así que es el predictor óptimo. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Sí, sí, perfecto. Bien. Bueno, veamos rapidito cómo... Bueno, rapidito, no tenemos apuro, pero yo por si quieren ver otra cosa. Veamos cómo es el B y cómo se generaliza, que sería el C. En el B me piden el predictor óptimo de xt más 2, o sea, de un paso más. ¿Sí? Bueno, misma teoría, eso se supone que va a ser la esperanza condicional de xt más 2 a x flecha. Para recordar que x flecha es x0 a xt, mayúscula. Entonces, ¿cómo es esperanza condicional? Bueno, misma idea, ¿no? ¿Cómo puedo escribir a xt más 2? En vez de xt más 2 pongo 0,5 xt más 1 perfecto. más epsilon. Más T más epsilon en t más 2. Bien, perfecto. Eso condicional a x flecha. Si se aplica la linealidad de vuelta, me queda 0,5 por la esperanza de xt más 1 condicionada a x flecha más la esperanza de epsilon t más 2 condicional a x flecha. ¿Sí? Hice lo mismo que antes. ¿Qué cambia en este caso? ¿Esto estamos de acuerdo de vuelta en que 0? 0 porque epsilon t más 2 es independiente de x0 hasta xt. ¿Sí? Sí, sí. Ojo que si acá dijera epsilon t o epsilon t menos 1 no vale. ¿Sí? Pero como no es ninguno de estos, digamos, y como no es ninguno de esos y como es posterior, porque si dijera epsilon menos 1 tampoco funciona. Pero como es posterior a todos, entonces esa esperanza... Digo, esto es la esperanza, como son independientes, esto es la esperanza de epsilon t más 2 sin condicionar, y eso es 0. Ok, somos dos pasos en realidad. La esperanza de esto, como son independientes, es la esperanza de epsilon t más 2, y esa esperanza es 0. Vamos, o sea, uno ya como tiene en mente que esto va a dar 0, pero recuerden que hay dos pasos ahí, ¿no? Hay dos propiedades, dos cosas que estoy usando, no es inmediato. Y entonces me queda 0,5 por esta esperanza. La diferencia es que xt más 1 no es una g de x flecha. En principio, no podría ser que sí, pero digo, en principio no, de hecho no lo es. Ahora no puedo decir, esto es g de x flecha, entonces pongo xt más 1. ¿Se entiende la idea? ¿O se entiende el problema, digamos? O sea, no puedo hacer Sí, sí. acá. Entonces tengo dos opciones, tengo en realidad como lo que sería ir a una forma más explícita o una forma más simple. Esto ya lo calculamos. ¿Sí? ¿Qué es eso? Es el estimador óptimo de xt más 1. ¿Lo ven? O sea, esto que me queda acá, en realidad, es, por definición, el estimador óptimo de xt más 1. ¿Ok? Y lo condiciono. Claro, en realidad es como que lo puedo escribir de dos maneras la respuesta. Lo puedo poner en forma recursiva y decir, bueno, esto es 0,5 por el estimador óptimo de xt más 1. Entonces, visto así, ¿cómo sería? Yo obtengo el estimador óptimo de xt más 1, que es 0,5 xt, y después ese lo uso para calcular el de xt más 2, que es 0,5 xt más 1. ¿Sí? O la otra es que puedo reemplazar, donde dice xt más 1 estimador óptimo, puedo poner esto.
que es el resultado. Y entonces, ¿qué me queda como resultado acá? 0,25 Claro. x. Si quieren pongamos T. 0,5 al cuadrado como para poder generalizarlo, pero por XT, pero obviamente sería 0,25 XT. Exacto. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Qué pasa en el caso general? Bueno, la misma idea. O sea, siguiendo la misma cuenta, si en vez de poner 2 yo pusiera K, y asumo que K es mayor o igual a 2, hago la misma cuenta y voy a llegar a que el estimador óptimo de XT más K, para K mayor o igual a 2, es 0,5, mismo razonamiento, mismas propiedades, 0,5 por el estimador óptimo del anterior. ¿Sí? O sea, esa es una forma de dejarlo escrito, que es como, bueno, recursivamente yo puedo usar esto para calcular todas las predicciones que quiera. O si, en este caso, si lo quiero poner en forma explícita, que sería como el resultado de una ecuación en diferencias, en realidad, ni más ni menos. Lo que hago es que, bueno, yo sé, es fácil ver que... Están pasando bomberos, es una tortura. Es fácil ver que ¿qué me va a quedar acá? Bueno, con xt me va a quedar 0,5 al cuadrado. Con x2 digo. Con x3, con xt más 3, que voy a poner un 0,5 más, me va a quedar 0,5 al cubo. Y en general con xt más k me va a quedar 0,5 al acá. ¿Lo ven? Sí, sí, clarísimo. O sea, O sea, siempre te queda como en el anterior. Te queda así, te queda como esto, sí, pero en general. O sea que básicamente todas las predicciones. Y en este caso lo que me está diciendo es que todas las predicciones en realidad las puedo calcular con xt. Que si bien yo tengo toda esta información, las predicciones las puedo con xt me alcanza. Es como, ¿por qué? Porque en realidad es un proceso de Markov. Sí, si se fijan, es bastante claro, se puede probar incluso, y de hecho hicimos este tipo de ejercicios, que esto es un proceso de Markov. ¿Sí? Así que por eso solo necesito xt. Sí, yo puedo tener todos estos datos, pero en realidad ya está. De hecho, el ejercicio creo que tenía datos, ¿no? Ah, no, no tenía. Pero si tuviera datos, si me dijera t es 5, ¿sí? Y tengo que x flecha, o sea, x0, que aquí x5 es, no sé, 2,3, 5,1, y el último, el sexto dato, porque total de 0 a 5 son 6, es 1,7. Bueno, quiere decir que con este 1,7 me alcanza para hacer las predicciones. La predicción de x6, del que sigue, va a ser 0,5 por 1,7. Y la del que sigue va a ser 0,5 por eso, y así. ¿Se entiende? Después esta cuenta la vamos a volver a hacer y la vamos a volver a charlar cuando veamos otros procesos ARMA más generales. ¿Ok? E incluso vamos a ver que en algunos hay algún pequeño inconveniente que nos obliga a agregar, esto es lo de la clase 21, la parte de invertibilidad, que nos obliga a agregar una propiedad necesaria para que todo esto tenga sentido y bueno, pero eso ya lo charlaremos más adelante. Sí, pues esta misma idea básica después se repite. ¿Estamos? ¿Se entendió esto? Sí, sí, clarísimo. Buenísimo. Bueno, ¿una otra duda de algo? Tengo una pregunta de los modelos y todo lo que es de esto, pero también lo que se ve más adelante. ¿Qué bibliografía recomendás? Ah, no les pasé la bibliografía, ¿no? Una de las que les recomiendo que está en el Dropbox, digamos, es el libro de Wade. Wade. No sé si quieren les digo cómo se llama, pero está ahí en el Dropbox. A ver. Ah, perfecto, perfecto. Sí, Sí. que es el principio, lo para leer porque tampoco vamos a llegar a ver tanto, pero está... Sí, está. Time Series Analysis by Wade. Está ahí en el Dropbox, dentro de mi bibliografía. ¿Está claro? Ah, perfecto. Yo ya lo había arrancado a leer y tengo una pregunta sobre el libro que tiene tipo unos ejercicios Sí. y en uno te pide modelar una serie de tiempo, no sé si ni siquiera es un modelo en particular. Y no sabía cómo hacer eso con R. O sea, en base a datos. ¿No? ¿Me decís? No sé si es en base a datos o literalmente, o sea, armar el propio modelo de cero. Sí, yo creo que debe ser usando ciertos datos. Sí, para hacerlo en R es porque tenés datos. Lo que se usa ahí es yo después tengo... Creo que de hecho la próxima... Pasa que todavía no la grabé ni nada, pero creo que la próxima clase de R que pienso subir
Si no me equivoco era sobre eso. No me acuerdo si era eso o la de modelo lineal. Pero lo que se suele usar ahí es en un comando que es una función que es la función arima. ¿Sí? Que bueno, hay que aprender a usarla, ¿no? Por eso obviamente tengo que hacer una clase sobre eso. Pero si llegamos a ver algo de eso, lo voy a poner en la clase que veamos. Que es básicamente vos le pones los datos, ¿sí? Con los que querés estimar el proceso y le pones como, le especificás el modelo poniéndole el orden de la parte AR, de la parte MA, y bueno, y si es ARIMA también el orden de integración que se llama, y entonces te lo estima. Te estima los parámetros, digamos. Incluso después te hace ciertos análisis y cosas por el estilo. Pero bueno. Pero para usar Sí. para usar esa función, o sea, ya tenés que tener datos de antes, ¿no? Tenés que tener datos, claro, porque nosotros lo que estamos viendo, lo que vemos en estas clases que están viendo por ahora es todo lo teórico, ¿sí? De qué es un procesador, etcétera. Y después, al final de la clase 21, lo que les va a aparecer es qué hago con esto en la práctica, ¿sí? En la práctica está lo que se llama la metodología de Euler-Walker, que es el mismo Euler del de Euler-Ferri, y entonces lo que vos tenés son los datos, ¿sí? En general, básicamente la metodología es para series estacionarias. Tenés los datos y esos datos vos tratás de encajarlos en un proceso ARMA, ¿sí? Vos querés, obviamente nunca van a encajar perfecto, pero vos querés suponer que eso viene de algún proceso ARMA, ¿sí? Entonces, tenés esa metodología, que está en la clase 21 eso, lo que te va a decir es, bueno, mirá, vos mirás, primero lo que tratás es de darte cuenta qué proceso ARMA podría hacer en base a ciertas cuestiones que son los correlogramas. Si vos decís, bueno, esto capaz que es un ARMA 2.1, entonces estimás los parámetros de un ARMA 2.1 usando los datos que tenés. Ahí es donde aparece, digamos, o sea, necesitas los datos, para todo eso necesitas datos. Si tanto para darte cuenta de dónde podrían venir los datos, de qué tipo de proceso, como para hacer las estimaciones de los parámetros que son los phi y los tita. Y una vez que tenés eso, analizás los residuos, digamos, de esa estimación, que hay diferentes métodos, nosotros no vamos a tener los detalles de la estimación, pero este comando te lo hace. Analizás los residuos de esa estimación para ver si esa hipótesis que vos hiciste de que era un ARMA 2.1 tiene sentido o no tiene sentido. Si tiene sentido, o sea, si no tiene sentido, volvés a empezar. Hasta que encuentres algo que tenga sentido. Una vez que tiene sentido, vos te encontrás con algo como esto, ¿sí? Solo que, bueno, no es exacto, es como una aproximación, ¿sí? Pero de todas maneras podés usar ese proceso que está como estimado, no es el proceso real, pero bueno, es a lo que vos llegaste, lo puedes usar para hacer predicciones usando estas mismas ideas. Eso sería como un poco todo el cierre de la historia. ¿Se entiende? Pasa que primero vemos todo lo teórico de los procesos para poder tener una caracterización de cada uno y después al mirar los datos decir, che, esto mira, esto tiene esto que es típico del AR1. Entonces capaz que es un AR1 y pruebo de ver si es un AR1. ¿Se entiende un poco la idea? Sí, se entiende. Pero está a partir de datos, claro. O sea, y vos no podrías, por ejemplo, Wei asume como bastante tranquilamente que tu ruido blanco tiene una distribución normal 0,1. Sí. Y vos no podrías, o sea, hacer como una serie de tiempo arrancando con un número random normal 0,1 y después como ir Sí. Podés simular. Vos podés iterando, simular, claro, eso. Sí, vos podés. Acá lo podés hacer tranquilamente, te generás. Tenés que partir de un X0, ¿no? Porque esta venía desde menos infinito, pero no importa. Ponés X0 igual a 15, no importa. Y vas generando términos aleatorios con la distribución que quieras, poner una normal, y entonces haces 0,5 por X0 más esa normal, te da el X1. Generás otra normal y te generás el X2, y te generás una serie. Si vos después a esa serie le haces, sobre todo si la serie es lo suficientemente larga, y si el desvío es muy grande y todo, pero si vos después a esa serie le haces todo ese análisis que yo te dije, se supone que tendrías que llegar más o menos a la conclusión de que era un AR1 y que el parámetro de acá era 0,5 o algo parecido a 0,5. ¿Se entiende? Claro, y mi pregunta era, o sea, ¿cómo haces eso que te dije, lo de simular la serie? Si lo querés hacer a mano, puedes hacer un for. Ok, sí, voy a probar. O sea, tomás un X0 y en un for vas generando esto y el que sigue, esto y el que sigue, lo vas guardando todo en un vector. Ok. Sí. Hay igual creo algún comando para simular procesos ARMA, pero después habría que fijarse. Hay algunos seguro para simular procesos ARMA, pero a mano no es muy complicado hacer igual. ¿Se entiende?
Ok, lo voy a googlear a ver si hay algún... Mírenlo bien y comando. después cualquier cosa lo vamos viendo. Igual a medida que avancen las clases de series de tiempo, probablemente algunas de esas preguntas como que van decantando. ¿Vamos? ¿Alguna otra pregunta, algo? ¿Alguna otra duda? Esta ya es cortita, pero... Ale, ¿puedo preguntar Sí. algo, pero que no, o sea, no está relacionado con las guías ni nada de eso? Es más que nada como un aprendizaje de la materia. Decime. Bueno, me puse a pensar lo siguiente, viste que en realidad en las finanzas medio que la historia siempre se repite. Por ejemplo, cuando vos tenés una inflación gigante, siempre post tenés una deflación y demás. Bueno, Sí. quería preguntarte si es lógico pensar que las finanzas se pueden representar mediante cadenas de Markov con ciertos estados absorbentes y demás. Si es lógico ese pensamiento. Y lo de Markov, no sé. Hay que ver, de hecho esas cosas en la larga lo que se hace es testearlas. O sea, analizar si se puede o no se puede. Lo de Markov no sé si tiene algún sentido teórico en sí mismo que me diga, no, sí, seguramente es de Markov. Habría que pensarlo porque no es tan obvio que solo el último valor influya. O sea, que el último valor contenga toda la información previa. Porque, por ejemplo, el último valor por sí solo no te contiene, por ejemplo, información sobre la volatilidad, sí, que es algo que influye mucho. Por ejemplo, es muy común, y de hecho es una extensión de los modelos ARMA. Nosotros vamos a ver muy básico lo que vemos de ARMA, pero si les interesa el tema, les digo, sigan estudiando y leyendo y aprendiendo más, o incluso pueden hacer hasta, tal vez, econometría 2. Si vos tenés hay un fenómeno que está estudiado, sobre todo en finanzas, que es cuando vos tenés valores muy grandes, ¿sí? Y tenés volatilidad, esa volatilidad como que se amplifica y se mantiene durante un tiempo, ¿sí? Entonces es esperable que a valores extremos le siga una serie con mucha volatilidad y a valores cercanos a la media le siga una serie con poca volatilidad. El último valor, el valor T-1, por sí solo no te contiene la información de la volatilidad, porque vos para saber si la serie está siendo volátil necesitas varios valores para darte cuenta de eso. O sea que desde ahí, ponele que no me cierra la idea del Markov, ¿sí? Pero como todo Pero, se puede testear. Pero se entiende la idea porque digo que por ahí hay información relevante en periodos anteriores. ¿Sí? no, mira, yo te digo cómo lo planteé y por qué pensé en una cadena de Markov. No sé si lo pensé tanto desde el lado el último valor influye. Yo realmente como que me interesa mucho esta materia, pero porque me entretiene, ¿viste? Y quería decir, bueno, a ver, ¿a qué lo puedo aplicar a la realidad? O sea, ¿esto para qué me sirve? ¿Qué puedo ir estudiando yo? Y se me ocurrió, como ejercicio mío, ¿no? Para Sí. practicar, querer modelizar lo que es las finanzas y economías argentinas. Entonces, tomando más o menos desde 1950 por ahí, Sí. lo que noté es que siempre pasa lo mismo. Hay un periodo de estabilidad económica, hay un periodo de atraso cambiario, después de ese atraso cambiario hay un derrumbe, empieza la inflación y después una deflación. Entonces yo lo pensé como, bueno, tengo el estado estabilidad, el estado atraso cambiario, el estado inflación y el estado deflación. Y así la pensé como, O bueno, sea, a vos ver. estás pensando en tenés 3, 4 estados y cómo te movés de uno a otro. Claro, porque parece cíclico, porque literalmente siempre Sí, volvemos a lo mismo. a ver, en ese sentido, yo acá te estaba hablando por ahí más como de otra cosa. Pero sí, en ese sentido, si vos tenés esos estados, a ver, habría que analizar, después uno tiene que ver si las cosas se ajustan a los datos, pero habría que analizar, sí, es cierto y es sostenible la idea de que, bueno, el último estado es el que te dice lo que va a pasar en el que sigue, pero bueno, ahí la cadena no tendría estados absorbentes, pareciera ser, ¿no? Porque en realidad... Pero siempre terminamos en inflación, no absorbe en realidad siempre. ¿Cuál sería el estado absorbente? O sea, sí, por ahí uno podría pensar que hay un estado absorbente que es la estabilidad, la estabilidad armónica, digamos. La estabilidad digamos, con baja inflación, equilibrio de la balanza comercial y de la balanza capital y sin déficit fiscal, ponele. ¿No? Como eso podríamos llamarlo el equilibrio ideal. ¿Sí? Si vos tenés el equilibrio ideal, uno podría esperar que tal vez el equilibrio ideal... Obviamente acá no estamos... Uno podría esperar que el equilibrio ideal sea un estado absorbente. Como que una vez que llegas a ese equilibrio ideal, bueno, ahí las cosas van a funcionar. Pero también sería más... y ese sería absorbente. Los otros no, los otros serían estados que como que se van alternando entre sí, ¿no? Claro, yo en realidad el absorbente Sí. no lo pensé como el equilibrio. Dije, bueno, siempre a la inflación, porque estamos destinados por cuestiones políticas y más que la verdad no me interesa analizar, Sí. a terminar siempre en inflación, porque siempre está... Pero sería un estado absorbente si
vos una vez que caes en la inflación, para siempre tenés inflación. Claro, pero, o sea, ¿por qué no puede ser estado solvente si en realidad, o sea, el fin siempre es en el estado solvente? Tal vez yo lo estoy pensando de una manera demasiado teórica. Vos estás pensando, pero yo- vos estás pensando como que el presente es el estado final, digamos, el estado estacionario. Y en realidad es como lo que yo te digo es, vos hoy tenés inflación, pero eso no quita que dentro de 5 años a lo mejor la inflación se estabilizó. Y que hay otros problemas y que sigue el ciclo que vos decís, ponele. ¿Se entiende? Pero si yo de la inflación puedo volver a algo a otro de los estados donde no hay inflación, no sería un estado solvente. Sí sería un estado Claro, recurrente, digamos, pero no un estado solvente. Claro, porque ese estado solvente, el equilibrio, o bueno, o sea, estar bien económicamente, porque vos a partir de ahí podés repetir. Si fuera absorbente la inflación, nunca volvería un equilibrio. O sea, Venezuela está en un estado absorbente que es inflación. Ahí sí, el estado absorbente es la inflación. Si asumimos que siempre va a mantener que a partir que de eso no sale, sería la definición de estado absorbente. ¿Sí? De todas maneras, obviamente que el estado absorbente es un poco extremo, digamos, para este tipo de cosas, porque es muy complejo obviamente estamos sobresimplificando, ¿no? Pero, digamos, si fuera que es algo de lo que no va a salir nunca, eso sería un estado absorbente. ¿Sí? Ok, perfecto. Obviamente lo más razonable sería pensar que, a lo sumo que cuando tenés hiperinflación, llamémosle, ¿sí? Que está cerca de lo que hoy en día tiene Venezuela, y tenés los otros estados, lo más razonable sería, o sea, estado absorbente sería decir, uno, si estoy ahí, quedo ahí. Lo más razonable sería suponer que si tengo hiperinflación, lo más probable, es muy probable, ¿sí? Que el estado siguiente siga con la hiperinflación y tengo ciertas pequeñas probabilidades de pasar a algún otro estado, tal vez no a todos, ¿sí? Pero tengo como pequeñas probabilidades de ir a otro. Esto es como casi absorbente. ¿Se entiende? Sí, sí, se entendió perfecto. Sí. ¿Tiene la idea? Mira, sí, perdón. Sí, sí. Decime. Mira, yo la verdad que me interesó mucho el tema de Markov, o sea, la verdad que fue el que más me gustó y el que más noté que se puede aplicar a la realidad, Sí. pero yo noto que no lo usan mucho, o sea, yo me maté buscando trabajos porque me interesa leer de esto y la verdad que encontré algunos de México, del año del pedo, pero no encontré como mucha data y te quería preguntar, Hay sí, uno, perdón. a mí Carolina que es de Carolina Castro, que tiene otro de los cursos de testing vectorial, me había pasado un paper, no sé si es el que vos encontraste, esperá que lo busco. ¿Es el valor riesgo de México? Tiene que ver con la economía mexicana, porque el que yo encontré es un trabajo de tesis de 2008 que lo que habla es muy interesante porque encima es justo lo que me interesa a mí, que es de las finanzas de México y cómo afecta el valor riesgo, tratando a través de cadenas de Markov el valor riesgo. De hecho, si querés te lo mando porque está muy bien explicado. Para mí me encantó por Creo que me fijo a ver si es el mismo. Risk Insurance. Ah, sí, el de microcréditos, ¿no? El de riesgo de Sí, sí, microcréditos. Sí, es ese. sí. Sí, sí. Y Sí, para que mí es hace- el del valor riesgo, ¿no? Sí, exacto. Que hacen como unas cadenas de Markov donde tenés un montón de estados que son las diferentes calificaciones de deuda. Sí, Calificaciones de riesgo. a mí me encanta ese tema, sí, pero no Sí. encuentro información. Me molesta mucho que no sé de dónde sacar, quiero aprender y quiero aprender a hacerlo yo, como lo hizo ese chabón del paper, pero no sé cómo hacer. Y te quiero preguntar si tenés alguna recomendación de algo que pueda leer o demás. Y déjame que busque. Así nos, o sea, porque el tema es que, claro, se puede dar toda la bibliografía teórica, pero es medio todo lo que ya charlamos. No es que tampoco es que tenga tanta ciencia más, Marco. Hay cosas, obviamente, que no vimos, pero no sé si hay tanta ciencia más por detrás. El tema es esto de, bueno, cómo usarlo para modelar. Yo googleaba, tipo, modeling, o sea, modelar con cadenas de Markov. Googleate yo, me lo dejo acá anotado como para ver si encuentro algo. Pero no sé si a lo mejor hay alguien que haya escrito sobre cómo usar las cadenas Markov para modelar ese tipo de comportamientos. Yo me digo que lo que te puedo decir por ahora es si, o sea, como que el paper ese que te sirva como guía, digamos, para ver qué puedes hacer. Y en todo caso te puedes buscar algún ejemplo, pero léetelo bien, léete toda la metodología, porque ahí también vas a ver, digo, obviamente para hacer esto que, además del marco teórico, ¿qué hicieron? Bueno, tuvieron que definir bien cada variable, cada cosa, cada estado, ¿sí? Cuáles iban a ser los estados, o sea, como definiciones precisas. Entonces, bueno,
por ahí viendo bien el paper con detalle, podés sacar como la idea de cómo hacerlo. Si encuentro algo que hable específicamente de cómo modelar usando cadenas Markov, te lo paso. Pero Dale, ese paper está bueno y tenés como bastante para sacar la idea de cómo trabajar, ¿sí? Porque creo que las ideas las tenés, pero por ahí te falta como precisar conceptos, como decir, bueno, para los estados los tengo que definir de tal manera y así. Pero... Y perdón, Ale, una pregunta más para vos, que, o sea, claramente la tenés bastante clara en el tema, ¿no? Bueno, porque sos profesor. ¿No te hace ruido que no modelen con cadenas de Markov? Porque no hay trabajos o sea, me refiero, ni lo usan, es como que no le dan mucha bola. Y mira, yo no sé mucho, pasa que también a veces hay modas, ¿viste? Como que bueno, o sea, y lo veo con los anteriores, yo sé de esto, pero yo no soy actuario, entonces por ahí, no sé, pero yo veo, digo, los anteriores, bueno, ahora todos están viendo, ahora no se me ocurre qué, pero digo, todos están tipo haciendo, bueno, no sé, están con el tema de Big Data, ¿sí? O de lo que sea. Bueno, entonces, como que también hay modas a veces. Pero, y además la realidad es que no todas esas herramientas sirven para todo. ¿Sí? Si vos querés analizar no sé, la evolución de series de activos financieros, no usás cadenas de Markov porque tu espacio no usás, digamos, las cadenas de Markov que vemos de la práctica A2. Porque tu espacio de estados es continuo. Entonces usas otra cosa. Por ejemplo, el proceso ARMA. O derivados de eso. Pero a veces también hay modas. Y sí, qué sé yo. Pero... Bueno, buenísimo por eso, no sé. Mil gracias. Claro, las medias móviles, Martín, sí. O sea, ahí los procesos de media móvil se usan. O sea, como que depende, obviamente, de la naturaleza del problema. Y después a veces sí, es eso, hay modas. Hay modas y bueno, tal vez también ahora hay herramientas superadoras. Pero mucho, porque seguramente a veces también cuando uno usa una herramienta muy sofisticada para un problema que es bastante sencillo y que es modelable con otra cosa, es un poco como se dice en inglés, overkill, ¿no? Como que tipo le estás dando, nada, estás tipo disparándole un pajarito con una bazooka. Entonces a lo mejor lo que hicieron acá en este modelo es decir, mirá, la verdad que este problema que tenemos, si bien tiene sus complejidades, se puede modelar bien con las cadenas de Markov y entonces entonces no nos vamos a meter a hacer algo tanto más complicado y con esto funciona. Pero se debe usar más de lo que pasa, que bueno, a veces es difícil de encontrar, pero a lo mejor se usa más de lo que uno piensa. Habría que averiguar. Claro, bueno, mil gracias, Ale. Nada, por favor. Sí, Martín. Sí, no sé, lo que pasa es que la verdad no sé si lo voy a llegar a subir antes del final del cuatrimestre. Pero sí, o sea, yo las clases de R las voy a seguir subiendo porque mi idea es ir juntando más para que próximos cuatrimestres, y mismo ustedes, si después se fijan o si están suscritos y les llega la notificación o lo que sea, puedan ver más adelante cuando la suba. Pero de las próximas, o sea, yo la última que subí, que es la de funciones, era como la última de lo fundamental para manejar R. Y ahora quería meterme más en temas más estadísticos. Una de las clases que quiero meter es sobre herramientas gráficas en R, ¿sí? Que no hablé casi nada de eso. Y en particular las herramientas gráficas estadísticas. Así como temas que tengo en lo inmediato que quiero hacer. Otra es modelo lineal usando R. Y la otra es series de tiempo. No sé en qué orden las voy a subir, pero una de las próximas tiene que ser de series de tiempo. Usando Markov. Usando R. Sí, usando otras cosas. Sí, cabrón, en algún momento la idea es hacerla. Por ahí ahora en las vacaciones, quién sabe. Bueno, ¿algo más? Si no, nos vemos mañana a las 11, acuérdense así, que tenemos para empezar a hablar de... Bueno, si quedó algo pendiente de lo anterior, pero si no empezamos a hablar de procesos ARMA, de lo que corresponde a la clase 20. Fíjense que los ejercicios, el primer ejercicio de la guía que sigue, incluso la parte preliminar que tienen, el ejercicio 1, que tiene como varios modelos y de cada uno de esos modelos les pide varias cosas. Van a poder solamente hacer algunas cosas. Van a poder hacer la parte A, B y nada más. O sea, del punto 1 van a poder ver la parte A y B. O sea, con lo de la clase del lunes, ¿sí? Lo de la clase 20, pueden hacer el ítem A y B del ejercicio 1. Porque lo que corresponde a los ítems C y D, y a lo que sigue, es lo de la clase 21. ¿Estamos? Eso por si quieren poner a hacer ejercicios
no se vuelvan locos con el C y el D porque eso recién viene la clase 21. ¿Ok? Bueno, nos vemos mañana entonces, ¿sí? Después les subo la clase. Nos vemos mañana. Perfecto, hasta mañana. Que anden bien. Hasta mañana. Nos vemos. Chau, chau.